tenemos una parte de recursos públicos, ya sea de un fondo, ya sea de una 814 por inversión o demás, y eso también siento que como productores nos da una responsabilidad social y es a donde llega también esos proyectos que se hacen con dineros públicos. No pueden solamente quedarse en las salas de cine, además a las que la gente tiene que ir a pagar para ver. Hola, soy Daniel Montoya Guillón y esto es Gaceta Podcast, una entrega semanal que conversa con el presente desde la crítica cultural. Hoy estamos con Pedro Adrián Zuluaga, quien hace parte del consejo editorial de la revista Gaceta. Pedro, bienvenido una vez más a Gaceta Podcast. Hola Daniel, un gusto estar acá como siempre. Pues te invitamos esta vez a hablar de un tema del que escribiste en una columna en 070 titulada De un poeta, el cine en Colombia y cine en Colombia, para que habláramos de cuotas de pantalla, de diferentes formas a través del cual se puede o no mejorar la presencia del cine colombiano en los exhibidores de cine en el país. Pero quisiera que empezáramos por un concepto que mencionas en esa columna y voy a leer brevemente un pedazo de ese párrafo. Hoy le interesa poco más que una película nacional al año, te estás refiriendo ya a Cine Colombia, ya sea El Otro Hijo, Malta o Un Poeta, a la que apoyan distribución y para casi todas las demás, freno de mano. Una verdadera vocación del monocultivo, típica del empresariado más reaccionario. Pedro, ¿qué es el monocultivo cultural? Bueno, a ver, hagamos un poquito de contexto. Hace unos meses, no sé si 3 o 4, creo que en el primero o segundo podcast que hicimos, también hablábamos de públicos y ahí hablábamos de públicos más allá de las salas de cine, como un poco la idea de invitar a pensar el espectador de cine en Colombia en unos tiempos más largos. Y hoy, devolviéndonos o contradiciéndonos un poco, que es lo que nos gusta por otro lado, reivindicar la importancia de defender ese primer circuito de salida de las películas, que es muy importante porque es el que se puede contabilizar, es muy importante porque las posiciona públicamente, genera una conversación pública. Y bueno, entonces lo que ha pasado es que ese circuito pues está en crisis, no solamente el cine colombiano, está en crisis la asistencia de público a salas de cine en general, es lo que llamamos un comportamiento estacionario, es decir, no crece, permanece estable o incluso tiende a la baja. Entonces, en ese contexto, hablar de cuota de pantalla se vuelve, por un lado, muy importante y por otro lado, también muy problemático. Yo creo que podemos abordar las dos cosas. Y cuando me preguntas por el monocultivo, pues también hay que hacer un poco de historia. Yo creo que cuando empezó la ley de cine, empezó con muchas menos películas de las que se están haciendo hoy al año, que son, bueno, el año pasado se estrenaron 79, que es una verdadera locura. En los primeros años de la ley de cine, o sea, la ley de cine se aprobó en el 2003, entró como en funcionamiento en el 2004, los promedios estaban alrededor de 10 o 12 películas por año, empezó a crecer exponencialmente, de hecho. Y esas primeras películas tuvieron en promedio unos muy buenos comportamientos de público, o sea, eran menos películas que cada una de ellas tenía mejores promedios de público que lo que hoy tienen, ¿no? Entonces, en esos momentos se discutió la cuota de pantalla. Bueno, hay que decir una cosa, la cuota de pantalla es una facultad que tiene el gobierno nacional, en este caso, en cabeza de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos, y voy a leer ese decreto porque creo que es importante saber de dónde nos estamos pegando para hacer esta discusión, o para plantearla al menos. Ese artículo 18 de la Ley de Cine del 2003 dice así: el gobierno nacional, dentro de los 2 últimos meses de cada año y en consulta directa con las condiciones de la realización cinematográfica, teniendo en consideración además la infraestructura de exhibición existente en el país y los promedios de asistencia, puede dictar normas sobre porcentajes mínimos de exhibición de títulos nacionales en las salas de cine o exhibición, o en cualquier medio de exhibición o comercialización de obras cinematográficas diferente a la televisión, medidas que regirán para el año siguiente. Entonces, en esos primeros años, y en general todo este proceso de la ley de cine, de la operación del FS, ha sido un ensayo y error, es decir, se implementan cosas, no funcionan, se intentan otras, y de las pocas cosas que no se ha implementado, que no se ha intentado, a pesar de que está ahí la herramienta jurídica para hacerlo, es la cuota de pantalla. Entonces la pregunta es, ¿por qué no? No hay en este momento unas condiciones por el número de películas que se están produciendo al año, por el represamiento de algunas de ellas y por la falta endémica de salas para discutir eso como sector. Además, pues por lo que se lee en el artículo, ni siquiera tiene que ser definitivo, o sea, puede ser una prueba que se haga anualmente y que se vaya renovando. Y entonces con monocultivo, para contestar la pregunta, pues me refería a ese cambio de Cine Colombia que en los primeros años de la ley efectivamente
estuvo como muy comprometido distribuyendo películas. Hay una cosa que es importante que quienes nos escuchan entiendan. En el cine en Colombia hay lo que se llama en la industria una especie de integración vertical. ¿Qué quiere esto decir? Que Cine Colombia es a la vez un distribuidor, o sea, distribuye películas, tiene los derechos de distribución de algunas de ellas, cada vez menos en el caso de Cine Colombiano, y también es exhibidor. Eso le da un papel dominante en la industria, es decir, Cinemar es solo exhibidor, Procinal es solo exhibidor, Royal Films es solo exhibidor, y tenemos el caso de Cine Colombia que por ser las dos cosas, pues tiene y por el número de salas que posee en el territorio nacional y por el porcentaje de público que tiene, que es del 40%, pues tiene un papel dominante. Entonces lo que haga Cine Colombia tiene un efecto inmediato en el cine colombiano y en el cine en Colombia, ¿no? Entonces, con monocultivo me refiero a esa especie de retracción o de echarse para atrás de Cine Colombia en los últimos años cuando dejó de distribuir películas colombianas. Y le empezó a interesar o tomó la decisión de distribuir una al año, efectivamente, literalmente, y a escogerla con un criterio de, bueno, esta es la película que me interesa porque tiene mensajes positivos, como lo dijo Munir Palá en el caso de Un poeta, o porque le veo vocación de público, o porque es una película distinta a todas las demás, o porque está de acuerdo con mis políticas corporativas. Y eso, pues realmente es un compromiso muy precario con el cine nacional, y estamos hablando de una empresa que se beneficia muchísimo de la contribución parafiscal. Digamos que en este momento la contribución parafiscal, no sé si hay que explicarla, no es un impuesto, es una contribución que pagan todos los exhibidores y que se revierte en el sector, o sea, en este caso en el sector cinematográfico. Entonces, la contribución parafiscal plena es del 8.5 y por la exhibición de cortos, que es una especie de cuota de pantalla, esa contribución se reduce a un 2.25. Se llama contribución parafiscal porque no es un impuesto, porque eso no va directamente a Hacienda, sino que va al sector, en este caso al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Entonces, el monocultivo, cuando me refiero al monocultivo, es a eso, la decisión de Cine Colombia de distribuir una sola película al año y frente a las demás, pues sí, también las exhibe a veces en ese doble papel de exhibidor y distribuidor, pero en general su compromiso con ellas como exhibidor es bastante cuestionable en el sentido de que, y ahí viene la discusión sobre la cuota de pantalla, en el sentido de que las saca aunque estén comportándose más o menos bien, es decir, no hace mayor cosa por ellas porque no están distribuidas por su sello de distribución. Sí, de hecho, yo tengo la sensación cuando se crea toda esta ola detrás de un poeta que nada que sea en contra de un poeta. De hecho, es una película fantástica. Aquí tuvimos al director de Un poeta, a Simón Mesa, pero cuando se crea toda esta ola detrás, de hecho, Munir sale a presentar las cifras un poco como comparándola con un blockbuster. Y siento que es una comparación injusta. Sí, y sobre todo que ya salió a decir que no, en un trino reciente. Sí, digamos que él ve la película, le entusiasma mucho, entonces, perdón que personalicemos, pero es que él mismo se ha encargado de personalizar mucho todo lo que tiene que ver con Cine Colombia, ¿no? De ponerse al frente de una manera muy personal y de apersonarse, en este caso, por ejemplo, de una película como Un poeta. Entonces, él hace el primer día una serie de trinos en Twitter, pues en X, donde anuncia que confía mucho en la película, que hicieron un esfuerzo gigantesco para tenerla en 76 salas, 76 pantallas, y que estima que la película va a llegar a 22.000 espectadores el primer fin de semana, que eso es muy importante para una película porque genera pues un boca a boca y es una señal como de éxito. Resulta que la película sobrepasa esas expectativas y entonces crece la idea de que, una idea que es muy problemática y que tiene que ver con el monocultivo, de que esta es la película que nos saca del letargo, que esta es la película que revive al cine colombiano. O sea, se usa el éxito de una película para exaltarla, está bien, no vamos a decir que eso no se puede hacer, pero ¿por qué detrás de esa exaltación de una película está el desprecio por las demás? El ninguneo de las demás películas, de las 78 otras películas. Y queda como cundiendo la idea de que esta es la única película posible y que es el único modo de llevar público a las salas. Y eso es lo que resulta tremendamente problemático, pues porque en ese ninguneo, en ese ejercicio de invisibilizar a las demás, se están pasando por alto otras películas que lo vamos a ver ahora más adelante en este mismo podcast, como Adiós al amigo, que efectivamente tenían vocación de público, se estaban comportando bien y sin embargo tienen una especie de freno de mano, como lo digo en el artículo,
que les impide permanecer, que el boca a boca funcione, que la película tenga un ciclo natural en ese periodo tan estrecho en todo caso que es el de la exhibición en salas, ¿no? Que tiende a ser muy corto, pero es que lo están acortando de una manera un poco violenta, por decirlo menos. Y un poco abrupta. Ya que mencionas a Adiós al amigo, pues voy a darle paso también a Mónica Juanita Hernández, realizadora audiovisual boyacense, productora, directora, guionista y gestora cultural, y productora de Adiós al amigo, película que debido a que se cortó también de forma abrupta, no alcancé a ver en salas de cine, porque me la compartiste tú, de hecho, Pedro, el fin de semana, y fui a ir el fin de semana siguiente a Embajadores y ya no estaba. Mónica, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Les estaba escuchando aquí muy atenta y me parece importante como estos espacios también de discusión y de diálogo, como lo hablamos internamente con Pedro Adrián. Muchas gracias por la invitación. Mónica, cuéntanos cómo fue la experiencia en salas de Adiós al amigo. Bueno, pues mira, justo yo creo que todo lo que está sucediendo a raíz de las películas justamente que salieron a salas en agosto, que fue un mes bastante fuerte y álgido para el cine colombiano, nuestra experiencia personal con Adiós al Amigo, ha tenido un proceso, digamos, para nosotros, digo para nosotros como equipo de la contrabanda, con Iván y los demás miembros de distribución y de prensa, un poco más virado como hacia entender como los procesos, a repensarnos los procesos para los futuros estrenos también desde un lugar en el que nuestra película, un poco como dice Pedro Adrián, pues es una peli con la que sí que apuntamos a tratar de generar una conexión con el público, manteniendo claramente unos procesos creativos y una línea creativa que hemos manejado desde la contrabanda y que Iván ha traído en todo su proceso desde sus cortos, que es hablar desde la región, por la región, tratando de mostrarnos también desde otros lugares y desde otros territorios. Y para nosotros un poco fue encontrarnos con unos exhibidores colombianos con los cuales es muy difícil lograr que nos dieran salas, incluso en el departamento de Santander, donde, digamos, nuestra campaña de promoción iba con mucha más fuerza, al punto de que encontramos una sola sala en Bucaramanga, que es la ciudad principal del departamento. Entonces, como que esta discusión desde ese momento de la distribución de negociación con las salas, pues ya de por sí empieza con un desgaste muy fuerte. Yo le decía a Pedro Adrián un poco que, claro, entendiendo que la mayoría de las películas colombianas llegamos a los procesos de promoción y de exhibición con unos presupuestos bastante bajos, muchas en su mayoría incluso llegan solamente con el estímulo automático. Nosotros logramos acceder y tener otros recursos, pero digamos que ni siquiera aún así logramos tener una cantidad o un presupuesto suficientemente fuerte para hacer la campaña mucho más grande, pues a lo que estamos un poco supeditados es al voz a voz. Y ese voz a voz se empieza a generar en la segunda o en la tercera semana. Entonces, cuando las películas colombianas están supeditadas a que si no hacen espectadores el primer fin de semana, la segunda semana ya no están en salas, un poco como decía Daniel, lo que te pasó a ti, pero en nuestro caso fue un poco más complejo porque estando ya en la tercera semana, las salas estaban llenando. Estábamos con funciones llenas en Avenida Chile, toda la semana duraron las funciones llenas, teníamos 2 funciones al día y eso no fue suficiente para tener una semana más en salas de exhibición. Entonces ahí un poco es donde creo que viene a acorde esta discusión y esta conversación, sobre todo yo le decía a Pedro Adrián que nosotros hicimos un ejercicio como numérico para entender un poco también esta estrategia de Manuel y de Simón con un poeta que claramente es una estrategia que funciona, es una película que logró conectar, que logró llegar a una cantidad de salas que la mayoría de las películas colombianas no podemos. Nosotros salimos con 20 o 27 salas comerciales y también creo que desde ahí hay unos procesos de aprendizaje para todos como gremio y como industria que son muy interesantes, ¿no? No es porque ellos sí, nosotros no, es, oiga, venga, hablemos de números reales, abramos nuestros números de espectadores. Y un poco el ejercicio que nosotros hicimos desde la contrabanda fue como tomar el número de espectadores, específicamente con Cine Colombia, vamos a hablarlo, digamos, porque es como un poco lo que está sobre la mesa, el número de espectadores que hicimos en las 3 salas que nos dio Cine Colombia, porque nosotros solamente tuvimos 3 salas con Cineco, Embajador,
Avenida Chile y Cacique en Bucaramanga. La primera semana tuvimos en estas 3 salas, teníamos al día 7 funciones. La segunda semana bajamos a 6 funciones. La tercera semana ya no teníamos embajador, solo teníamos Avenida Chile con 2 funciones y Cacique con 3 funciones. Y lo que hicimos un poco fue revisar la cantidad de espectadores que hicimos primera semana, segunda semana y tercera semana en estas 3 salas de Cine Colombia, versus un poco dividido el número de funciones que teníamos. Esto que terminó dándolos un resultado aproximado, digamos que en el primer fin de semana, es como si en cada una de las funciones en estas 3 salas hubiésemos hecho 51 espectadores, en unas salas que son salas de algunas de 80, otras de 104 personas. Esto un poco con este ejercicio numérico, un poco para qué lo hicimos, para entender un poco el promedio que hacía Munir justamente en su tweet tan polémico, porque para nosotros sí fue muy complejo y muy confuso que a pesar de que las salas en Avenida Chile estuvieran llenas todas las funciones con preventas vendidas y demás, no lográramos estar una cuarta semana en cartelera. Entonces, claro, obvio uno empieza a echar números y empieza a pensar, bueno, y si no hubiéramos tenido 3 salas de Cineco, sino que hubiéramos tenido 60, entonces, ¿cómo hubieran sido los números? ¿A ustedes se les da alguna explicación de cuándo se van? O sea, ¿hay como alguna manera de determinar esto va a durar en principio 1 o 2 semanas, vemos cómo va y se da una tercera? ¿Cómo se organizan esas fechas? Bueno, digamos que igual nuestra empresa de distribución es Cineplex, que es un equipo muy juicioso encabezado por Elba McAllister, que además, digamos, pues tiene pensaría uno, tiene unos puntos de negociación. Es indiscutible también que las majors pues tienen un peso muy grande en toda la cadena de exhibición, coartando un poco horarios, salas, para poder entregar pues estas películas de blockbuster mundial. Eso es indiscutible y eso pasa. Y como un poco funcionó con nosotros entramos hasta el miércoles, que esto es otra cosa, o sea, salimos el jueves a cartelera y hasta el miércoles en la tarde sabíamos definitivamente qué salas nos iban a dar y qué horarios. Entonces esto tampoco permite, al tener un cronograma tan encima, pues imagínate quién va a llegar a salas de cine un jueves. O sea, a nosotros nos fue bien porque salimos el 7 de agosto, que era la batalla de Boyacá, y era festivo, y habíamos venido haciendo una campaña súper grande, ese es el plan del 7, es el plan del 7, pero no teníamos ni los horarios ni las salas, hasta el miércoles en la tarde. Y eso, Mónica y Daniel, pues eso no te da margen de maniobra para hacer publicidad, que es lo que muchos exhibidores piden, que eso se carga completamente al distribuidor, el ejercicio de la publicidad y de la promoción. Yo te quería, bueno, esta mañana escuché a Álvaro Gutiérrez de Ágora Films en un podcast de gente que hace cine con Diana Díaz y con Diana Díaz, la directora de la DAGNI, y con Andrea Panador de Proimágenes. Y él estaba poniendo el caso de Estimados Señores, de esta película de Patricia Castañeda, que le tuvo un comportamiento pues, relativamente exitoso para lo que son los promedios hoy, 40.000 espectadores. Y él dice, 12.000 de esos 40.000 los hicimos en Cine Colombia. Y a pesar de que en Cine Colombia la película salió, digamos, también, como en el caso de Adiós al Amigo, a la segunda o tercera semana. Entonces la pregunta es, ¿qué hubiese pasado y cómo se hubiese podido revertir la curva de espectadores hacia arriba si la película se hubiera quedado más tiempo? Y aquí me parece importante entonces, ya que estás acá, Mónica, con nosotros, pues que hablemos de los beneficios posibles de una cuota de pantalla. Sabemos de antemano que no es una varita mágica, ¿no? Que eso no soluciona todos los problemas históricos de la relación del cine colombiano con su propio público, pero puede contribuir a subir esos promedios tan preocupantes, y bien reglamentada puede crear una especie de comunidad cinematográfica, no sé si alrededor de las 79 películas, porque es que tampoco estamos diciendo necesariamente que todas las salas de los grandes exhibidores tengan que exhibir las 79 películas, pero una vez hayan hecho como su selección, porque pues realmente yo creo que tienen derecho a hacer la selección de películas que quieran exhibir, sí se les puede pedir unas reglas más claras, sobre todo de algo que podría ser complementario a una cuota de pantalla o que hace parte de una cuota de pantalla, que es una cuota de permanencia, ¿no? Me parece que los grandes dolores de los distribuidores en general son, de las películas, sí, son por un lado la dificultad de tener salas y una vez tenidas las salas, la dificultad de conservarlas. Entonces, hablemos un poco de cuota de permanencia y eso por qué podría realmente ser un avance significativo para evitar esto que estás contando, justamente
no respetar una permanencia, a pesar de que se estaban sobrepasando, según tus cifras, los porcentajes del 35-40%, que son más o menos los que usan en la industria para dejar las películas o quitarlas, ¿no? Claro, mira, yo creo que me gusta mucho como la palabra que usas y creo que la discutimos internamente y es, yo creo que más allá de una cuota de pantalla es hablar de eso, un mínimo de permanencia y un mínimo de salas por exhibidor, porque claro, tenemos sobre la mesa a Cine Colombia, pero si entramos a hablar de Cinemark, pues yo creo que las cifras son todavía peores, porque, porque ellos dan muchísimo menos salas al cine colombiano, o sea, para ellos el cine colombiano no existe. Entonces, claro, yo creo que hablar de un mínimo de permanencia funciona en la medida en lo que les decía un poco antes, al llegar a las etapas de promoción con unos presupuestos un poco bajos, por no decir muy bajos, el voz a voz es lo que hace que funcionen las películas colombianas. Pero ese voz a voz, pues te hablo en nuestro caso, o sea, estamos en la sexta semana y todavía seguimos en Cinemateca de Bogotá. La semana pasada en función de miércoles, de jueves y de domingo, en Sala Capital se vendió toda la boletería antes del día de la función. O sea, sí que hay gente que quiere seguir viendo la película y empieza a buscar esos espacios de más, pues porque quiere ver la peli. Entonces, en ese sentido, el tener un mínimo, el garantizar un mínimo de permanencia de las películas, sí le permite a las películas colombianas que el voz a voz les ayude como método de promoción. Y al hablar de un mínimo de salas por exhibidor, creo que es completamente necesario hablarlo, ¿sí? Por otro lado, siento que también es importante como que entre a la discusión lo que tú decías. Sí que el exhibidor, sabemos también nosotros como productores que no las películas que hacemos, no todas las películas son para todo el público, que no van a tener el mismo recibimiento por parte del público y demás. Entonces sí que hay que entrar a ser el exhibidor, pues obviamente bajo unas características y demás tendríamos que ver de qué manera se hace esa curaduría, por llamarlo de alguna manera. Pero además estamos hablando de que mi percepción como productora en este proceso es que los exhibidores dan por sentado que la película no va a estar más de una semana en cartelera. Y teniendo eso como base, pues montan todas las películas y todo el cronograma con anticipación. Entonces, si llega una película como Adiós al amigo, que empieza a irle bien en salas, que entra la primera semana, se mantiene la segunda, la tercera está a borde, pues es que así quieran, ya tenían su cronograma porque no pensaban que la película iba a durar 3 semanas o 4 semanas en cartelera. Claro, y eso les descuadra su programación de compromisos con las majors que tienen, Exactamente. les pone en un conflicto. Mónica y Daniel, yo creo que cuando pensamos en cuotas de pantalla exitosas, pensamos en países como España, Francia y Corea, como que se ponen siempre, estos son los modelos a seguir de cuotas de pantalla exitosas. Y cuando se habla de cuotas de pantalla fracasadas, porque eso también existe, entonces se menciona el caso de Argentina, ¿no? Como en Argentina fue un fracaso. Y yo creo que en nuestro caso, o sea, nuestra producción cinematográfica en realidad se parece más a la Argentina que a la de Francia, Corea y España, en términos de la debilidad de un cine comercial, sí, como unas dificultades en las películas de preguntarse desde el principio por sus públicos objetivos. Y la otra cosa que me parece importante que discutamos es, en una industria que está muy golpeada, porque no vamos a negar que está pasando, que la exhibición está muy golpeada y mucho más golpeada después de la pandemia, cómo hacer que la cuota de pantalla no sea un golpe adicional, sino que también se convierta en un beneficio, ¿no? O sea, incentivar en vez de castigar, o sea, que el cine colombiano no sea un castigo, que lo tenemos que poner porque tenemos que cumplir con la cuota, sino un incentivo. Hay maneras de incentivar esas exhibiciones. Creo que el exministro Juan David Correa ha hablado de su experiencia cuando le propuso a Monir Palá pues comprar unas funciones, ¿no? Y la sorpresa de que no aceptara. ¿Tú te imaginas algún otro tipo de incentivos, Mónica o Daniel? En tu caso, ¿te imaginas algún otro tipo de manera de incentivar para que no sea un castigo y para que en todo caso pues no se le dé un golpe adicional a un sector que está efectivamente golpeado y que ha tenido que desplazar su negocio como sabemos, a otras unidades de negocio como la cafetería o el negocio inmobiliario, que es el caso de exhibidores como Cine Colombia? Yo estaba pensando mientras escuchaba
a Mónica y recogiendo tu pregunta, que creo que tienen que entrar en valor o a considerarse como un indicador más serio o más valioso lo que son las funciones públicas, porque creo que ha habido experiencias de funciones al aire libre, públicas, en parques, de municipios, desde el Estado o pues desde lo público, que han mostrado ser un éxito. Y pienso, por poner un ejemplo, no necesariamente local, que lo hablábamos en esa conversación sobre públicos hace un par de meses, el ejemplo de Flow, la película esta lituana, em, que recogió en el parque, en el patio del MAM, del Museo de Arte Moderno de Medellín, a casi 7.000 personas para verla en una función. Pues estoy seguro que si comparas eso con los números en taquilla de la peli, pues probablemente haya habido más ese fin de semana en el MAM que en las salas de cine. Y creo que eso nos habla de diferentes preguntas hacia cómo cuidar el cine y también hacia cómo cuidar el gasto, porque ir a cine es muy caro. O sea, está por un lado el tema de los exhibidores, pero también está por otro lado el costo. O sea, yo creo que esta es una política o estos resultados muestran claramente que no es que no haya un público que no le apetezca ir a cine. Lo que pasa es que ir a cine, pues es un plan que como además se ha mezclado precisamente con elementos de cafetería y parqueaderos y demás, se ha convertido en un plan pues que cuesta, yo qué sé, si van dos personas, 80.000, 100.000 pesos, si va una familia, pues ni hablar. Y yo sí creo que eso afecta directamente la producción o pues la manera en la que se exhiben las películas porque se mide su rentabilidad también en cuál es la posibilidad de un público que consuma más y más y más. Entonces, yo sí creo que es algo que se puede considerar, o que como tú mencionabas el ejemplo de Correa, no está mal pensar en subsidiar, en el sentido de que a lo mejor el cine colombiano pueda tener un precio preferente en la boletería a cambio de que tenga una mayor exposición o una cuota de pantalla más clara, porque yo creo que uno de los mensajes que a mí por lo menos me deja, o una de las preguntas que me genera cada vez que veo estos experimentos de cine al aire libre en diferentes ciudades y espacios públicos, es si hay público. Lo que pasa es que es un tema también un poco prohibitivo. Tienes razón, es casi que un tema de privilegio. Entonces, una familia de 4 personas, pareja e hijos, dos, digamos, que sus recursos económicos o su capacidad adquisitiva al mes está entre, por bien que hablemos, 3, 4 millones de pesos, pues van al cine una vez al mes. Entonces, tú tienes toda la razón en eso. Yo creo que hay una cosa que además para los productores y para los distribuidores ha sido o sigue siendo como una discusión y un punto de estudio, es justamente que los únicos números que estamos viendo son los que se hacen en taquilla con exhibidores comerciales. Entonces, realmente todos estos procesos de exhibición cultural, regional, de territorio, no se tienen en cuenta en el sentido de el impacto real que pueda llegar a causar una película. A mí, por ejemplo, me pareció muy importante y muy interesante que para el estímulo automático este año se haya incluido que se tiene que hacer un mínimo de exhibiciones culturales en espacios ya sea educativos, en cineclubes, como en territorio, y que esto vaya acompañado de unos conversatorios. Y me pareció muy importante y muy interesante porque creo que ahí justamente es donde muchos de los productores estábamos fallando. Y es que nos estábamos quedando con, por favor, poder cumplir el número de espectadores mínimo para no perder el estímulo automático, pero realmente la discusión de a dónde van a llegar nuestras películas y con quién están conversando y con quiénes, con qué territorios se están ocupando, no la estábamos teniendo. Y eso yo creo que ha sido un punto interesante este año con los cambios de los automáticos en FDC. Nosotros, por ejemplo, con Cineplex creamos una ruta para Dios al Amigo, donde vamos a llevar la peli a 18 espacios culturales, entre esos cineclubes, universidades, colegios, hogares geriátricos, espacios en todo el territorio de Colombia, incluso en lugares donde no hay salas de exhibición comerciales, ¿sí? O sea, Putumayo, Mocoa, y justamente ahora el Nodo Sur también está haciendo este trabajo de formación con espacios culturales que son interesantes, pero el punto es que estos números no se tienen en cuenta, nunca hablamos de estos números. Entonces, ahí es donde en la sala de exhibición comercial se vuelve el centro y se vuelve el círculo, y es un círculo
donde uno mismo se muerde la cola todo el tiempo porque sí o sí hay que estrenar en salas comerciales. Entonces, la propuesta que tú haces, Daniel, me parece súper interesante. Yo no tendría una respuesta en este momento tan clara, en este momento de tanta confusión, pero tu propuesta es interesante. Yo siento que lo que le decía un poco a Pedro Adriana, me parece interesante hacer como un espacio de investigación donde varios productores tengamos como con la sinceridad y con la tranquilidad de que sean espacios de investigación e información, abrir nuestros números, hablar de nuestros procesos, cada uno desde su lugar en este proceso, en estas etapas de distribución y exhibición. Y yo creo que de ahí pueden salir datos interesantes, pueden salir propuestas interesantes y está bueno que se dé esa conversación. Yo pensaría que muchos productores y productoras quisieran hacer este proceso que yo, hasta donde yo sé, pues no se ha hecho y uno siempre se queda como con un montón de cosas guardadas que creo que al final no sirven y no contribuyen tampoco para que la cosa mejore. Sí, yo creo que hay que aprovechar el momento que estamos viviendo, el entusiasmo por un poeta, la visibilidad del cine colombiano por esta coyuntura de un poeta, pues para volver a plantear esas conversaciones aplazadas. En el podcast que escuchaba esta mañana, Andrea Fanador de Proimágenes decía que esto era como como el sistema de transporte de Bogotá. O sea, había que combinar todas las formas, bicicleta, metro, Transmilenio, carro particular, caminar, para poder que la ciudad se mueva. Y yo pienso que y ella usaba esta imagen para hablar de también la necesidad o la urgencia de resolver este problema histórico de los públicos. Yo creo que todo lo que ustedes están mencionando en esta última parte, pues es fundamental. Hay que fortalecer los circuitos de salas no comerciales, culturales. Esa es una curva que está creciendo, hay una cantidad de espacios, a ver los que se me vengan a la cabeza: Filmorama en Pasto, Sala Marines en Valledupar, un montón de espacios en Manizales, Pereira, Arauca, Yopal. Y me parece que algunas de esas salas pertenecen como al Catbox, que es este sistema de conteo de boletería, es decir, son salas que sí participan, o sea, que sí contribuyen, digamos, a la taquilla oficial, entre comillas, de las películas. Otras son simplemente espacios culturales. Pero yo creo que la discusión de hoy sí es la cuota de pantalla, que afecta a un tanto a una, afecta no, que obligaría a tanto a unas salas como las de Cinemark, Cine Colombia, Royal, como a la Cinemateca, como al Museo de Arte Moderno. Me parece que yo hice una especie de rastreo de conversaciones con muchas personas y hay mucho escepticismo realmente de que la cuota de pantalla sea una solución real, digamos, al problema del público. Hay la idea de que puede realmente contribuir a que los promedios suban un poco, pero que puede también ser un desgaste grande, y plantean otras soluciones posibles, como por ejemplo, ¿por qué no quitamos o por qué no repensamos la cuota de pantalla de cortos, que es este estímulo a la exhibición de cortos en salas? ¿Por qué no quitamos eso? Pues obviamente eso tiene que pasar por una reforma a la ley o por una reglamentación distinta de esa parte de la ley, y simplemente unificamos una contribución para fiscal del 5%, pues que los distribuidores no creo que vayan a pagar más, perdón, los exhibidores no creo que vayan a pagar más del 5%, y a partir de esa contribución para fiscal estándar del 5%, sin posibilidad de ser reducida, empezar a hacer estímulos de reducción a partir de la exhibición de películas colombianas o a partir de la permanencia de películas colombianas, ¿no? Pero en cualquier caso, todas estas ideas pasan por una voluntad política de sentarse a conversar. O sea, no perdemos nada con conversar, es una herramienta que está ahí, que se puede implementar. ¿Y por qué no hacerlo? O sea, ¿por qué no darse la pela y por qué no pensar que incluso si resultara un fracaso, que puede resultar un fracaso, que puede resultar una medida, un saludo a la bandera, intentarlo, ¿no? Intentarlo y generar esa conversación, como se generan, como el sector se moviliza mucho, por ejemplo, cuando hay una reforma tributaria y cuando llegan estos técnicos y quieren acabar con todos los estímulos y las reservas. Yo he visto cómo se moviliza el sector cinematográfico y cultural para defender los estímulos, los incentivos y lo que llamaríamos las reservas culturales. Podría ocurrir el mismo fenómeno de conversación pública alrededor de un problema que creo que es central en lo que está pasando en el cine colombiano, y es la relación con el público, ¿no? Hay a la mano un estudio de públicos que hizo la DACMI, de públicos del cine y del cine colombiano, y arroja unos datos que son muy interesantes de considerar.
del divorcio en otro sentido del público colombiano con su propio cine. La mayoría de personas que contestaron, creo que fueron 1.400 encuestas, 42 grupos focales y 22 entrevistas con expertos. La mayoría de las personas, en un altísimo porcentaje, piensa que en Colombia se están haciendo de 1 a 5 películas al año, es decir, están como en una realidad mental de hace 30 o 40 años, ¿no? O sea, que hay un problema de comunicación importante y un problema de que realmente también la gente no va porque no se entera que existen estas películas en cartelera. Y por otro lado está la preferencia en términos de géneros digamos, de temas. Hay una altísima preferencia por la acción, por la fantasía, por la animación y por la comedia y por el terror, ¿no? Y realmente de todos esos géneros lo que más identifican con el cine colombiano es la comedia, y al mismo tiempo dicen que en todo caso es una comedia que sienten que está agotada, o sea, no quieren ver más comedias de Dago García. No sé si eso responderá o dará una respuesta al éxito de un poeta, porque tal vez es un sentido de la comedia completamente distinto. Pero en todo caso sí hay un divorcio entre lo que quiere el público, o por lo menos lo que arrojan estas encuestas o estos estudios, y la realidad de nuestras 79 películas. Entonces ahí también hay mucho que pensar, ¿no? También si vamos a tener una conversación sincera y una conversación pues, en donde todos nos ubiquemos en la posibilidad también de hacer autocrítica, ¿no? Claro, yo ahora que los escucho a los dos, pensaba, bueno, ¿y qué pasa si en lugar de estar obligados de alguna manera, esto hablándolo en los términos que les decía antes, y es que pues creo que todas las películas que estrenamos en salas accedemos al estímulo automático, y es qué pasa si estos recursos de exhibición y de promoción no estuviesen supeditados a tener que estrenar en salas comerciales, sino a crear circuitos desde otros lugares y circuitos culturales donde las películas tengan otros recorridos y no obligatoriamente estrenar en salas comerciales. Esto lo digo ¿por qué? Porque entendiendo en qué se va un poco el presupuesto de promoción, un ejemplo fácil, mandar a hacer DCPs de los trailers para que los pasen un mes antes en las salas de cine es un recurso que se invierte y que las salas de cine no pasan. Si no son distribuidas las películas por ellos mismos, no pasan los trailers de las películas colombianas, no los pasan. Lo que está diciendo es importantísimo porque el tráiler es parte absolutamente central De la expectativa. de la promoción de una película, sí. Claro, entonces es una inversión que se hace desde el equipo de producción para algo que no funciona y que nadie lo ve. Mandar a hacer rompetráficos, mandar a hacer todos estos habladores, mandar a hacer una cantidad de publicidad para las salas de cine que terminan almacenados en una bodega si uno como productor no va de sala en sala mirando si sí le pusieron el rompetráfico, oiga, póngamelo aquí, ¿cómo me lo va a poner detrás de los Cuatro Magníficos? Pues allá nadie lo va a ver. Entonces, como esos procesos, digamos, además entendiendo que de la torta, digámoslo así, del total de la venta de la boletería, como es sabido, pues la sala de exhibición obviamente termina llevándose la tajada más grande. ¿Qué pasa si más allá de hablar de una cuota de pantalla que obliga a los exhibidores comerciales a mantener o a tener películas determinado tiempo, películas colombianas en sus salas, hablamos que estos recursos públicos además no estuviesen supeditados al estreno de las películas en salas comerciales, sino a circuitos culturales y a llegar a otros territorios donde no hay salas de cine comerciales, ¿no? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Cuántos espectadores haría cada película entendiendo que se pueda usar todo este recurso de una manera tal vez mucho más eficiente y, como decía Daniel, que pueda llegar incluso a personas y a territorios que no tienen el poder adquisitivo para ir a una sala comercial a ver una película? Y eso pasaría, Mónica, por entender la particularidad de cada película, o sea, que el productor entienda la particularidad de cada película, que probablemente no todas las películas necesitan el desgaste o de ir a una sala de Cine Colombia con un público particular como es el que va a los centros comerciales, y redirigir el esfuerzo hacia otros circuitos, aporten estos circuitos o no al FDC, pues me parece que en todo caso estamos hablando de públicos, no de necesariamente de taquilla. De Y entonces números, sí, me claro. parece que esa es una discusión crucial, y por otro lado está como que se nos abren las ganas también cuando discutimos estos temas, está la idea pues de una cuota de pantalla en plataformas
que en todo caso es otra discusión, porque bueno, estuve investigando y realmente eso tendría que ser a través de la ley de la ley de las TICs, de la ley, creo que es la ley Sí, eso es. 1978 de 2019, que me cuentan que se discutió y estuvo, o sea, tenía un buen ambiente hasta que llegó, no voy a decir quién, y dijo, eso no puede pasar. Y lo que tienen las plataformas es la obligación de tener una sección colombiana, ¿no? Como, pero no contabilizada en porcentaje. Sí, no hay un mínimo, ¿no? No hay Sí, un no hay mínimo, un sí. mínimo de pantalla. Sí, yo creo que eso es interesante. Yo creo que por ahí puede haber una discusión bastante interesante, pues porque además yo creo que la mayoría de las películas que estrenamos en Colombia o que llegamos a este proceso de exhibición, pues tenemos una parte de recursos públicos, ya sea de un fondo, ya sea de una 814 por inversión o demás. Y eso también siento que como productores nos da una responsabilidad social y es a donde llega también esos proyectos que se hacen con dineros públicos. No pueden solamente quedarse en las salas de cine, además a las que la gente tiene que ir a pagar para ver. Hay una cosa de responsabilidad también social que yo creo que está interesante entrar a discutir. Yo quisiera que para cerrar, Mónica, nos contaras un poco cómo ha sido la experiencia de Adiós al amigo fuera de los exhibidores. Pedro me había compartido un estreno de la peli en Websa, por ejemplo, que es de donde es, de hecho, el protagonista de la peli. Es decir, contar un poco de esa experiencia para dar un contexto de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de salir de los exhibidores como única forma de medir los públicos y las audiencias, para poder tener una conversación pues mucho más amplia. Sí, mira, Daniel, pues para nosotros digamos que era importante o siempre ha sido como importante que las personas y los lugares y los espacios donde hacemos los proyectos hagan parte del proyecto hasta verlo finalizado. Con Adiós al Amigo teníamos específicamente dos ideas importantes y era hacer un estreno en Cepitá, que es al fondo del Cañón del Chipamocha, que es el pueblo donde se rodó toda la película y en Websa, de donde son oriundos la mayoría de los actores y el director, que es Iván Gaona. 15 días antes de la premiere en Cepitá, por las lluvias y demás, se cayó la carretera y el pueblo quedó bloqueado. ¿Qué pasa? Cepitá es un pueblo que queda al fondo del cañón del Chicamocha, donde tienen que subir 40 minutos pues, en automóvil por una carretera bastante compleja y la sala de cine más cercana está Bucaramanga, que está a 2 horas, o San Gil, que está más o menos a 3 horas. Y con Websa, la sala más cercana puede ser Tunja, que está aproximadamente a 2 horas. Entonces, para nosotros que era importante, como también darle un cierre y en medio de todo esto que les digo de la importancia también de hablar y de darle los cierres como con la comunidad y con el territorio, pues no hemos sentido nunca ni hemos pensado que hubiese otra manera más bonita y agradecida de hacerlo y es que ellos fuesen los primeros en ver la película. Entonces, por ejemplo, con Websa, que además tratamos de hacerlo pues de unas maneras técnicamente que soporten la película, que la gente entienda y que se sienta además en una experiencia muy inmersiva, pues alquilamos una pantalla de 6 metros, una carpa por si llovía, se pusieron 100 sillas y esto es una experiencia donde desde las 2 de la tarde estábamos pasando cortos, series, estaba tocando el grupo de tiple de los niños del pueblo, donde sale la banda marcial del colegio a desfilar por el pueblo, donde toda la gente del pueblo y de las veredas tiene un momento de reunión para bajar a verse retratados y reflejados, identificados en una pantalla. Y eso yo creo, Daniel, es como una experiencia completamente diferente. O sea, tener a 1000 personas en un pueblo viendo una película es impresionante, ¿no? Y es como además una sensación y una identificación por lo propio que siento que es muy importante, sobre todo para nosotros desde el territorio, o sea, ya sea desde Santander o desde Boyacá. Entonces creo que ahí esa conexión con el público del que estamos hablando, de la que estamos hablando siempre, pues sí que tiene que ser en los territorios, porque no podemos seguir haciéndolo igual en las mismas ciudades, donde hay un acceso mucho más cercano, ¿no? Yo creo que hay un público, hay gente que quiere ver las pelis y que tampoco puede verlas porque no tiene cerca una sala de cine o porque no es tan cómodo transportarse de un lugar a otro o por lo mismo que hablábamos hace un rato que tú decías, Daniel, del poder adquisitivo. Entonces, sí creo que para uno también como realizador es una experiencia completamente diferente. Hay un par de críticos y de periodistas incluso que nos acompañaron en la premiere en Websa. Algunas personas escribieron incluso y es como
sí, sentirlo ahí, verlo con la gente del común, con la gente del pueblo, con el señor que maneja la volqueta y que ahora está reflejado en una pantalla siendo el general Uribe Uribe, ¿no? Es como con la persona que han crecido siempre, con el vecino. Y eso sí creo que genera un sentimiento que lo llena a uno de muchas cosas y como de también volverse a cargar de fuercitas para seguir pensando qué seguir haciendo y de qué mejor manera hacerlo, ¿no? Pues Pedro, Mónica, muchísimas gracias por esta conversación. Me alegra tenerlas aquí y nos vamos contando. Daniel, Pedro, muchas gracias a ustedes por la invitación. Aquí estamos y aquí seguimos. Un abrazo, gracias. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Heidi Correa. Y yo, Giancarlo Vega. Somos los productores de Gaceta Sonora. Encuentra más voces, textos y episodios en gaceta.co. Síguenos en redes sociales como @Gaceta Revista. Hasta la próxima.